En 1856, Australia empezó a construir una valla de 5.600 kilómetros de largo, aproximadamente la misma distancia de Londres a Nueva York. La valla corta parte sureste del país, densamente poblada y fértil, donde se encuentran Melbourne y Sydney, del duro y árido interior. Hoy, 138 años después, Australia puede considerarse sin temor a equivocarse el país de las vallas. Muchos mamíferos australianos pasan toda su vida detrás de estas vallas, mirando al mundo exterior a través de la malla. Ya hay docenas de estas vallas por todo el continente. Muchas son remotas y se encuentran solitarias en la vasta extensión del interior de Australia. Otras se han construido en las afueras de las grandes ciudades. Pero ¿son los animales los únicos que se esconden tras estas vallas? Los humanos no pueden entrar. ¿Qué posibilidades hay de que la zona vallada se utilice para ocultar algo espantoso? Algo que no todo el mundo está dispuesto a comprender y aceptar. Sobre todo porque el número de vallas crece constantemente. El australiano medio construye una valla nueva cada año. Pero, ¿por qué ocurrió esto en primer lugar? ¿Y por qué en Australia en particular? Las largas vallas se construyeron originalmente aquí con un simple propósito: combatir el temido problema de los conejos. Se cree que todo empezó el día de Navidad de 1859, cuando Thomas Austin, un rico colono inglés, recibió un cargamento de 24 conejos salvajes de su hermano en Inglaterra. A Thomas le encantaba cazar, así que los conejos debían ser sus objetivos y después sus trofeos. Y si crees que arrastrar animales por medio mundo para cazarlos es raro, bueno, lo es. Es muy raro. Vale la pena decir que los conejos ya habían sido importados a Australia por entonces. No estuvieron en el continente hasta 1788, cuando se trajeron los 5 primeros. En los 70 años siguientes hubo unas 90 importaciones de conejos a Australia, pero ninguna de ellas llegó a convertirse en un problema. Sin embargo, después de que Austin consiguiera sus conejos, empezó la conquista a gran escala del continente. Y ahora no exagero. La población de conejos se extendió a un ritmo de unos 100 kilómetros al año, y en medio siglo cubrió toda Australia. Y allí, por cierto, hay algunos lugares no muy atractivos para vivir. ¿Eso detuvo a los conejos? En 1865, solo 6 años después de recibir el regalo de su hermano, Austin dijo a los periódicos locales que había matado a 20.000 conejos en su propiedad. Pero esto, naturalmente, no los detuvo, ni siquiera los ralentizó. Los conejos se extendieron por el continente como una plaga, comiéndose toda la vegetación a su paso, dejando solo el suelo. Las especies autóctonas empezaban a morir de hambre en serio. Había que hacer algo, y además de los disparos agresivos, a los australianos se les ocurrió una idea bastante inesperada. ¿Por qué no construir vallas? Después de todo, ¿qué tenían que perder? En 1886 ya se había creado la primera valla a prueba de conejos, que mencioné un poco antes. En 1891, el vallado había alcanzado varios kilómetros, pero eso era solo el principio. Entre 1892 y 1905, Queensland se dividió en 9 distritos conejeros separados. En cada distrito se levantaron vallas de malla para contener a la horda de conejos. ¿Ha funcionado? Pues no muy bien en realidad. Al fin y al cabo se trata de conejos, conocidos por su capacidad para saltar, por no hablar de sus habilidades para acabar. Sin embargo, el proyecto no fue del todo inútil. Los australianos se dieron cuenta de que, en lugar de conejos, la valla mantenía alejados a cerdos, canguros, emus, dingos y otros animales grandes. Fue una gran noticia, ya había muchas granjas con ovejas indefensas en Australia por aquel entonces. Así que los granjeros se interesaron por las vallas y empezaron a colocarlas ellos mismos y en grandes cantidades. En los lugares donde ya existían vallas contra los conejos, se hicieron mejoras. En 1930, solo en Queensland se utilizaron unos 32.000 kilómetros de redes para perros sobre las vallas anticonejos. La iniciativa ciudadana recibió el apoyo del gobierno, y fue entonces cuando el juego de las vallas alcanzó un nuevo nivel. ¡Bam! Y en 1958 se propuso una enorme valla común. ¡Bam! En solo un par de años, cientos de vallas separadas y ya construidas se convirtieron en una única estructura realmente larga. Y desde entonces Australia está enganchada a la solución de las vallas para los problemas de los animales. Ahora todo el continente ya no puede dejar de hacerlo, así que las vallas son cada vez más grandes. Y más, y más. Parecía, bueno, si ayuda a los agricultores, ¿qué puede haber de malo en ello? Separar a los animales salvajes de los domésticos. ¡Qué gran idea! Pero solo funciona si nunca miras al otro lado de la valla. La cuestión es que estas vallas que salvan vidas pueden significar al mismo tiempo un desastre para
los animales que tienen que migrar estacionalmente o simplemente desplazarse para satisfacer sus necesidades básicas. Los mismos canguros, dingos y muchos otros animales para los que se colocaron las vallas intentan superarlas, pero se quedan atascados. El resultado es una muerte lenta pero inevitable. Por eso, en partes del continente especialmente alejadas de las personas, el espacio alrededor de las vallas está sembrado de huesos. Son verdaderos cementerios a ambos lados de la valla. Por supuesto, algunos animales consiguen cruzar la valla, pero les deja cortes y cicatrices como recuerdo. Y no solo eso. Una vez, en una zona detrás de una valla, en una carretera, un investigador encontró el cuerpo momificado de un canguro. Al parecer, el animal había sido atropellado por un coche, tras lo cual el implacable calor australiano convirtió rápidamente el cadáver en una momia. Normalmente, en la naturaleza, esto no suele ocurrir. Siempre hay depredadores que se comen la carne y luego esparcen los huesos. Pero en Australia hay vallas que impiden que los depredadores campen a sus anchas. Así que parece que a este canguro nunca se lo han comido. Y probablemente no sea el único caso. Pero las momias en realidad no son nada, porque la valla australiana básicamente ha interferido en la selección natural. Sin ni siquiera darse cuenta de lo que estaban haciendo, los humanos crearon una frontera ecológica muy marcada, a un lado de la cual prosperan algunos animales, y al otro, otros. Al final ocurrió lo que siempre ocurre en estas situaciones. Las especies empezaron a evolucionar por caminos diferentes. Dirás, hacen falta miles de años para que cualquier cambio evolutivo se haga evidente. Sí, pero nuevas pruebas apuntan a que este lento proceso podría producirse en unas pocas décadas. Entonces, ¿qué tenemos? La valla contra dingos cruza más de 5.000 kilómetros de Australia, formando la barrera ecológica más larga del mundo. Aunque hay dingos a ambos lados, son mucho más comunes en el noroeste. Muchos animales autóctonos prosperan a un lado, mientras que a pocos metros se enfrentan a la extinción local. Todo depende de si allí hay suficientes dingos para mantener a raya a los zorros, gatos y conejos invasores. Los científicos han observado incluso que los canguros que están protegidos de los dingos crecen mucho más despacio. El nuevo estudio plantea incluso la teoría de que, en solo unas décadas, los canguros han tenido tiempo de evolucionar y ahora se toman su tiempo para crecer. ¿Por qué? Durante milenios, los canguros han tenido un incentivo para crecer rápidamente lo suficiente como para estar a salvo de los dingos. Sin embargo, al sureste de la valla, los únicos depredadores son los zorros, por lo que es un desperdicio de energía crecer lentamente. La energía ahorrada de estos canguros la redirigen en una dirección más útil. Es cierto que los científicos aún no han descubierto cuál es este canal, pero existe una buena versión con el sistema inmunitario. Al fin y al cabo, la capacidad de sobrellevar mejor las enfermedades le viene bien a cualquiera. Y no está claro por qué los cambios se produjeron tan rápidamente. Ahí es donde la comunidad científica ni siquiera tiene una idea. ¿La tienes tú? Y aquí está lo interesante. Si se quitara esta valla, sería un desastre para los pequeños canguros. Una oleada de dingos entraría y simplemente barrería a los canguros desprevenidos. Por no hablar de la competencia por los recursos con individuos más grandes. Pero eso es algo de lo que probablemente haya que preocuparse en el último momento. Es mejor señalar que la valla ya no funciona tan bien. Cuesta casi $1 millón al año mantener una valla contra los dingos, pero eso no impide que la valla envejezca. Al fin y al cabo, tiene 140 años, y los dingos se multiplican y atraviesan la valla, que también se ve afectada por canguros y emus. En resumen, la valla lo está pasando muy mal, y la situación preocupa cada vez más a los agricultores locales. La única esperanza es la reconstrucción global. El presupuesto del Estado ha destinado $25 millones a este empeño, pero queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Tienen que reemplazar unos 1.600 kilómetros de valla, y eso es, como puedes imaginar, a través de diferentes ubicaciones de la valla. Y cuanto más tiempo pase sin que se repare la valla, peor será la situación. Hace solo un par de meses, los granjeros australianos empezaron a expresar su preocupación por un agujero en la valla que se extiende a lo largo de 32 kilómetros. El proyecto para repararlo lleva retrasado desde 2019, y a la gente le preocupa que, en cuanto haga mucho calor, los dingos aprovechen definitivamente la situación. Es decir, los animales ya conocen el agujero, pero la situación no tardará en descontrolarse. Y después de todo, el daño económico de los perros salvajes en Australia se estima en $111 millones al año, de los cuales 22 millones corresponden a Nueva Gales del Sur, el lugar donde se rompió la valla. En fin, la situación es francamente un desastre. Pero en términos generales, la valla, que como recordarás, se diseñó originalmente contra los conejos, ha sentado un precedente completamente único. Ha cambiado el paisaje. Quiero decir, en serio, el paisaje es diferente a ambos lados de la valla, y puedes sentirlo literalmente con tus propios pies. El lado de los dingos es un poco más difícil de pisar porque la arena está más suelta.
La diferencia en el paisaje se puede ver especialmente bien en el desierto de Esterzelecki, a través del cual pasa nuestra valla. Míralo a vista de pájaro y te darás cuenta de que hay paisajes diferentes a ambos lados. A un lado, altas dunas de arena esparcidas entre una densa vegetación. Al otro, un desierto con pequeñas dunas y escasa vegetación. Y todo esto desde detrás de una valla. En general, es difícil sacar otra conclusión cuando el cambio empieza exactamente donde pasa la valla. Pero, ¿a qué se debe la diferencia? Se cree que la culpa la tiene la falta de dingos. No es una conclusión muy obvia, pero piénsalo. Sin un depredador como el dingo, zorros y gatos han prosperado en el territorio durante los últimos 100 años. Cazaban ratones y conejos, por lo que los había menos y había más vegetación. Simplemente no había suficientes roedores para comerse las semillas de las plantas. Como resultado, tenemos maleza en un lado y plantaciones muy escasas en el otro, suponiendo que todo esto está sucediendo en el desierto, por supuesto. Y los arbustos, a su vez, ayudaron a formar las dunas. Las plantas atrapaban la arena y las precipitaciones, impidiendo que el viento los azotara en todas direcciones. Y así, resulta que en un lado crecen las dunas, los arbustos se vuelven verdes y los zorros y los gatos se los comen. ¡Qué gracia! Pero mientras los dingos no pueden saltar la valla o lo hacen con mucha dificultad, aquí en el mismo continente hay un animal al que no le importa en absoluto ninguna valla. Por su culpa, en 1932 estalló en Australia una verdadera guerra, la guerra de los emúes. Todo empezó después de la Primera Guerra Mundial. Los australianos, que regresaban de la guerra, tenían dificultades para adaptarse a la vida civil y el vasto interior del continente seguía estando subdesarrollado. Así que al gobierno australiano se le ocurrió algo ingenioso: resolver un problema con otro. Se concedieron tierras a los soldados de ayer. La gente empezó a asentarse en nuevas zonas y de repente se encontró con un grave problema: los emúes. Resultó que estas aves pueden comer enormes cantidades de alimento vegetal en un día. Un solo emú puede devastar un jardín en pocas horas. Y una bandada lo bastante grande, sí, los emúes viven en bandadas, puede arrasar un campo de trigo como una enorme guadaña emplumada. Al principio los emúes eran fáciles de asustar porque son herbívoros grandes y relativamente mansos, pero al final se dieron cuenta de que los humanos no podían hacerles frente, y los pájaros perdieron todo el miedo. Este es mi canal ahora. Yo estoy al mando. En el verano de 1932, una bandada de 20.000 emúes hambrientos fue en busca de comida. Para llegar a las granjas de los veteranos, las aves atravesaron una valla que se había colocado para contener a los conejos. Sí, los emúes la atravesaron. Resultó que no les importaban todos los esfuerzos de los humanos. Pronto los emúes dejaron de responder incluso al ruido de los rifles. Además, conseguían esquivar los disparos, lo que significa que la gente desperdiciaba munición. Parecería, bueno, un emú, que no es un pájaro pequeño en absoluto. Algunos son casi de 2 metros de altura, excepto que su cuerpo es bastante inusual, por lo que era difícil golpear a un emú para que muriera. En resumen, la gente no tuvo éxito. El gobierno se involucró y comenzó a financiar la guerra. Incluso trajeron 10.000 cartuchos de munición de ametralladora. ¡Una ametralladora! ¡Contra pájaros! ¿Pero sirvió de algo? No. Los emúes eran demasiado rápidos y se dispersaban en cuanto los hombres los encontraban para atacarlos. Incluso intentaron dispararles desde un camión que circulaba a velocidad de vértigo, pero es fácil adivinar que no fue una buena idea. En el informe final, el comandante declaró que sus equipos habían gastado 9.860 cartuchos y matado a 986 emúes. Es decir, se necesitaron 10 cartuchos por ave muerta. Fue una derrota aplastante. Los emús ganaron. En un momento dado, un diputado australiano sugirió en broma que el gobierno pidiera medallas y se las diera a los emúes. Bueno, siendo realistas, se las merecían, ¿no? Sí. Hoy las vallas pueden ser lo bastante fuertes para contener al emú, pero hace 100 años las reglas del juego eran muy diferentes. Pero, ¿por qué exactamente Australia se ha convertido en el país de las vallas o el continente de las vallas? Bueno, en primer lugar, tiene la tasa de extinción más alta del mundo, y la culpa la tiene la pérdida de hábitat, además de los animales introducidos desde el exterior. Gatos, zorros y conejos se están volviendo salvajes, y de un modo u otro están acabando con las especies autóctonas de todo el continente. Steve y yo ya hemos hablado de esto 1.000.000 de veces. Además, Australia ha evolucionado de una forma única, como ningún otro lugar del planeta. Durante millones de años estuvo aislada del resto del mundo. Los animales no podían entrar ni salir del continente. Por lo tanto, los mundos animal y vegetal no estaban preparados y eran extremadamente vulnerables a cualquier forastero. También hemos hablado de esto, pero he aquí una cifra que lo explica casi todo. Al menos 68 especies de mamíferos autóctonos no pueden existir en estado salvaje si hay zorros o gatos. Es decir, no pueden
en absoluto. Y cuando los colonos llegaron a Australia, trajeron con ellos un gran número de especies que no deberían haber sido traídas aquí. Zorros, conejos, gatos, sapos... Esta no es una lista completa de animales que han sido un desastre para Australia, y se podría seguir un buen rato. De todos modos, una valla parecía una buena solución. Además, el paisaje de Australia es perfecto para las vallas en la mayoría de los lugares. No hay árboles en medio. Sería 1000 veces más difícil llevar esto a cabo en algún lugar de los bosques del Amazonas. ¿Y los expertos? Bueno, a los ecologistas nunca les han gustado mucho las vallas. En lugar de ocultar las especies autóctonas tras una valla, han entablado repetidos combates con gatos y zorros. Sus tácticas han sido variadas, innovadoras y brutales. Cebos envenenados lanzados desde aviones, trampas y lazos ingeniosos. Incluso trataban de imitar el olor o el sonido de los enemigos naturales. Incluso incendios forestales que convirtieron el paisaje en cenizas. Nada sirvió de nada. Y Australia sigue teniendo suerte. Aparte del emú, aquí no hay animales muy persistentes. Una vez, un oso del norte de Italia se escapó de un recinto saltando 3 vallas eléctricas. 3, más una barrera de 4,3 metros de altura, y luego desapareció sin dejar rastro. Vale la pena mencionar que las vallas eléctricas están diseñadas de tal manera que tocarlas asusta y duele, pero no daña, lo que significa que los osos, especialmente decididos, bueno, o cualquier otro animal en realidad, pueden tener un poco de paciencia para superar un obstáculo. Además, la naturaleza ha dotado a los osos de cuerpos muy fuertes, perfectos para trepar vallas. Bueno, alegrémonos de que no haya osos en Australia, ni siquiera sé lo que harían con ellos allí. Porque por ahora, lo único que le queda a la gente por hacer es construir vallas. No es ni mucho menos una solución perfecta, pero de momento es lo mejor que tiene la gente. Como resultado, como ya he dicho, muchos mamíferos de Australia pasan toda su vida detrás de esas vallas. Y son muchos. Algunos de ellos se encuentran muy cerca de las ciudades más grandes. Melbourne, Perth, Canberra. El número de vallas aumenta, y con él aumenta el número de prisioneros. Además, en los años transcurridos desde la construcción de la primera valla, ahora se dividen en tipos. Hay vallas contra los gatos, por ejemplo. Según un estudio de 2017, los gatos asilvestrados son responsables de la muerte de 316 millones de aves cada año, y los gatos domésticos contribuyen con otros 61 millones a esa cifra. Si echas cuentas, resulta que en toda Australia mueren 1 millón de aves al día por culpa de los gatos. Otras investigaciones demuestran que los gatos domésticos matan más de 650 millones de reptiles al año. Sí, también en Australia. Por ello, la Agencia de Conservación de la Naturaleza construyó la que se cree que es la valla para gatos más larga del mundo, con el fin de salvar la fauna y la vegetación locales. Su construcción y electrificación se completó en 2018, dejando a Australia con una valla de 44 kilómetros de largo. Creó una zona libre de depredadores de casi 9.400 hectáreas. La verdad es que el plan suena bastante bien. Hay un trozo de territorio que se va a limpiar por completo de depredadores invasores, para luego introducir animales vulnerables y en peligro de extinción como cuoles, numbats, peramelemorfos y cosas así. 11 especies en total. Los sapos gigantes también han sido vallados. Se introdujeron originalmente en 1935 para controlar las plagas, pero las cosas no salieron según lo previsto y los sapos se extendieron por una zona enorme, y siguen extendiéndose a un ritmo de 40 a 60 kilómetros al oeste cada año. Los sapos han tenido un efecto terrible en las poblaciones de depredadores locales, porque esos no estaban preparados para las toxinas de los sapos. Como resultado, las poblaciones de varanos, cocodrilos de agua dulce y algunas serpientes han disminuido desde la invasión de sapos. Hay otro problema. Los sapos no pueden entrar en zonas áridas, necesitan agua, pero muchos agricultores han construido presas y abrevaderos para proporcionar agua al ganado. Los sapos acaban desplazándose a lo largo de ellos, y con el tiempo pueden extenderse incluso donde se supone que no pueden estar en absoluto. Pero aquí la gente era un poco más astuta. Los sapos utilizan las presas como refugio durante los largos periodos de sequía. Cuando llueve, los sapos se alejan de las presas y vuelven a ellas al cabo de un tiempo. Así que los expertos ponen vallas alrededor de las presas durante este tiempo para evitar que los sapos vuelvan a ellas. Sin acceso al agua, no pueden sobrevivir más de 3 días. Como resultado, todos los sapos gigantes mueren y no vuelven a aparecer en los 2 meses siguientes. Ahora, por cierto, está previsto trasladar estas vallas de las zonas secas a otros lugares donde vivan sapos de forma permanente. ¿Y si allí también se les corta el acceso al agua a los invasores y mueren? Sería mucho más caro y difícil en lugares donde las fuentes de agua son abundantes, pero ¿por qué no intentarlo?
Por cierto, ya que hablamos de agua, en Australia hay vallas incluso para las inundaciones, aunque el agua no sea invasiva. En diciembre de 2022, una valla improvisada salvó una casa cuando un río se desbordó en el sureste de Australia. Construida con palos de viña, chapas de hojalata y otros materiales improvisados, la valla protegió la casa de la mayor inundación en 66 años. Vale, vamos a ponernos serios. En Australia también hay una valla contra cocodrilos. ¿O es para los cocodrilos? Bueno, depende. En realidad, esta valla separa el ganado de los cocodrilos en el distrito de Kimberley y ya ha demostrado su eficacia en los 10 años transcurridos desde que se instaló. La gente se alarmó por dos razones a la vez. Los grandes cocodrilos marinos atacaban al ganado y este a su vez pisoteaba los lugares de anidamiento de los cocodrilos. Difícilmente como venganza, pero el hecho permanece. Al final, para proteger los lugares de anidamiento, decidieron cercarlos con una valla de 20 kilómetros de largo. No estoy seguro de lo acertado que fue hacer semejante valla, porque los cocodrilos en general trepan vallas e incluso árboles, si lo necesitan mucho. Hace un par de años, un cocodrilo fue sorprendido intentando liberarse a través de una valla de malla de 1,8 metros de altura, y otro lo consiguió. Un hombre encontró un cocodrilo de agua dulce de 1,2 metros de largo casi encima de la valla. Parecía una especie de paloma. Pero no todas las vallas están diseñadas para restringir el movimiento de los animales. A veces detrás de ellas se esconde algo más impactante que otro ecosistema o huesos de animales, algo que hay que ocultar a la vista, simplemente porque la gente no lo va a entender. Sí, y es difícil entender algo así. En las afueras de Sydney, tras una valla de acero rodeada de alambre de espino, se está llevando a cabo el primer experimento del mundo con muertos en un centro experimental secreto en el monte. Más de 70 cadáveres yacen aquí, bajo los eucaliptos, y pasan por diferentes fases de descomposición. Es la granja de cadáveres. En lo profundo de los arbustos, lejos de la valla, los cuerpos yacen en grandes jaulas en el suelo, mientras que otros son enterrados deliberadamente bajo los escombros. Todo esto reproduce situaciones con las que la policía se encuentra en la realidad, porque la gente muere constantemente, lo que significa que hay que ocuparse constantemente de sus muertes. Pero hay que convenir, ni siquiera un caso tan importante para la sociedad debe hacerse público. Por eso se instala la valla. Consta de barras de acero y alambre, y rodea una parcela de 4,8 hectáreas. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra este lugar. Está estrictamente clasificado, y parece más bien una fortaleza. Hay videovigilancia constante, control total. ¿Sabía la gente que quedaría atrapada en este tipo de investigación cuando muriera? Bueno, podrían haberlo adivinado. Todos los cuerpos se entregaban a la ciencia antes de morir, y aquí se les llama respetuosamente donantes. Los trabajadores del centro experimental, en su mayoría mujeres con monos blancos, gafas, guantes, gorros y botas de estilo industrial, los desentierran para estudiar sus fases de descomposición. Algunos de los donantes son esqueletos, otros llevan camisetas de algodón desgastadas, algunos están desnudos, con los tejidos blandos a la vista. Sí, todo esto es un espectáculo bastante diferente de lo que uno quiere ver sentado en la terraza de su casa o de camino a la parada del autobús. Es espeluznante. Sin embargo, este es el lugar que responde a la pregunta de cómo afrontan los científicos las cuestiones prácticas y éticas que implica descuartizar a los muertos para la investigación. Al fin y al cabo, está claro que todo muerto es ante todo un ser humano, no un sujeto de investigación. Algunas personas aceptan convertirse voluntariamente en estos objetos para ayudar a la humanidad en el presente y en el futuro. Por cierto, me pregunto, ¿serías capaz de hacer eso? Por lo que a mí respecta, probablemente sea lo único útil que puedas hacer después de morir. Mientras tanto, esta es la primera granja de este tipo en el mundo fuera de los Estados Unidos. La primera se abrió en Tennessee en 1981 y los conocimientos adquiridos revolucionaron la ciencia de la muerte. Por cierto, la tanatología es una rama de la medicina. Como resultado, representantes de distintas profesiones se benefician del estudio de los cadáveres. Forenses, biólogos, patólogos, químicos, antropólogos, odontólogos y policías visitan regularmente la granja de cadáveres. Quizá no todos estén entusiasmados, pero este lugar proporciona respuestas a muchas preguntas, ya que con la información obtenida esperan mejorar las técnicas de resolución de crímenes. Por ejemplo, recientemente se ha encontrado una forma alternativa de determinar la hora de la muerte de una persona. Sí, solo en el cine todo esto se ve fácil y simple, mientras que en la realidad, con el tiempo de la muerte a menudo tienen problemas. Y también, en esta misma granja, recientemente se descubrió que los cadáveres durante la descomposición se mueven lenta pero constantemente. Por ejemplo, mueven los brazos. Este movimiento puede ser el resultado de la contracción y relajación de los ligamentos. ¿Por qué es importante esta información? Bueno, porque significa que cuando la policía encuentra, digamos, a una persona que ya está completamente muerta, se da cuenta de que no necesariamente murió en la posición en la que se le encontró. Quizás partes del cuerpo se movieron mientras se descomponía.
Amazonia. ¿Qué más podría esconderse tras la valla? Enfermedades. Y ni siquiera estoy hablando ahora de la valla que rodea la granja de los cadáveres. Sigue la idea. Cuando aparece una valla, cambia la concentración de animales. Por un lado, hay menos de ellos, y eso está bien. Pero, por otro lado, hay más animales. Hay más, por lo que están más juntos. Y aquí basta con que aparezca alguna enfermedad contagiosa peligrosa para que se propague a la velocidad del rayo. Y ahora pensemos en cuántas vallas hay en Australia. Sí, si de repente los dingos empiezan a enfermar en el lado donde hay más, la enfermedad afectará a un número enorme de individuos. Pero también hay terrenos limitados detrás de las vallas donde viven los animales que la gente intenta salvar. Si la epidemia se produce entre ellos, las pobres criaturas, ya en peligro de extinción, estarán prácticamente condenadas. No podrán escapar de la infección, porque simplemente se le impedirá una valla. Por supuesto, incluso en zonas restringidas, no están demasiado cerca uno de otro, pero siguen viviendo más cerca de lo que preferirían sin ninguna valla. ¿Lo ves? Aún no ha ocurrido nada parecido, pero algo me dice que es solo cuestión de tiempo. Australia es demasiado buena en el tema de la extinción de especies. Para entender mejor los misterios de las vallas de Australia, se puede mirar detrás de una valla que lleva mucho más tiempo, o mejor dicho, algo mucho más que una valla, y es la Gran Muralla China. Su primera mención se remonta al año 656 a.C., por lo que la valla australiana es solo un bebé comparada con ella. Y por supuesto, la muralla ha tenido tiempo de afectar a los animales que viven a ambos lados. Ha habido tiempo de sobra, tanto tiempo que ha afectado genes. El enorme muro divide las poblaciones animales en dos partes, que ya no pueden solaparse, y por tanto los animales ya no pueden transmitirse sus genes. A menos que haya muchos animales, esto se convierte rápidamente en un problema. Los animales son físicamente incapaces de encontrar pareja, se produce incesto y los cachorros nacen con defectos. Para que los efectos sean perceptibles, debe pasar el tiempo, deben nacer nuevas generaciones y entrecruzarse. ¿Ha ocurrido algo así en China? Sí, aunque de momento solo se han hecho pruebas con plantas. ¿Sucederá en Australia? Ya veremos. Pero dejemos a China en paz. Nueva Zelanda, el país más cercano a Australia, también participa en el juego de vallas, salvo que no son los animales los que tienen que defenderse, sino la propia naturaleza. Hace un par de años, mientras reunía las vacas antes del amanecer, un granjero neozelandés se topó con un agujero de la longitud de 2 campos de fútbol. El suelo acababa de partirse. Ahora, el encargado de la granja, con un agujero en el campo en el que cabría una casa de 6 plantas, planea rodearlo de vallas para evitar que alguna vaca se caiga dentro. O un vulcanólogo, porque insisten mucho en buscar en el agujero pistas sobre el pasado del volcán. Sí, aquí hay un volcán inactivo al que culpar, sobre cuyo cráter se levanta la granja. Y en el fondo del agujero se pueden ver los restos de depósitos volcánicos de hace 60.000 años. ¿Te lo imaginas? Inclinas la cabeza y miras en lo profundo de los milenios. Según el experto, en esta región de Nueva Zelanda, a menudo se forman sumideros, porque la tierra se encuentra en la piedra caliza. El agua que llega con la lluvia o los ríos se vuelve ácida, reaccionando químicamente con las rocas. Con el tiempo, estas rocas se disuelven, dejando huecos, y finalmente, en algún momento, el suelo simplemente se derrumba. Y entonces los agricultores tienen que hacer algo al respecto. ¿Y si la grieta se abre aún más? Aunque, en realidad, incluso sin grietas, las vallas contra los animales no son tan simples. Mira, aquí el gobierno construyó una valla, protege la zona y la granja de dentro de los depredadores. Pero, ¿qué pasa con los granjeros que viven al otro lado de la valla? ¿Tienen mala suerte y están fastidiados? ¿No cuidan de sus ovejas? ¿Cómo les va a los que eligieron el lado equivocado? Y ahí es donde entra en juego el clima, o mejor dicho, lleva aquí mucho tiempo influyendo activamente en la realidad, incluida la agricultura. En Australia no se puede cultivar nada ni apacentar ganado en todas partes. La parte central del continente es generalmente árida, hay desiertos sin vida o sabanas con poca vegetación. Así que resulta que las vallas protegen el territorio de clima templado, es decir, el lugar donde se encuentran la gran mayoría de las granjas y otras zonas agrícolas. El problema lo resuelve la propia naturaleza. Y este es el aspecto del mapa de población de Australia. Aquí se ve muy bien que la gente vive mayoritariamente en los bordes del continente, es decir, en la zona que está protegida por una valla. En general, en el área central donde los dingos andan, simplemente no hay granjas para protegerse de ellos. Las personas que viven en esa zona son predominantemente cazadores y recolectores. La presencia o ausencia de vallas les preocupa poco. Sin embargo, Australia estaba destinada a ser una tierra de vallas mucho antes de que hubiera gente aquí. Hay una línea invisible entre Australia y Asia que la separa en cierto modo. Un número abrumador de animales son incapaces de cruzar esta línea. A un lado, al norte, está la principal zona de rica biodiversidad.
Florida. Allí los animales pueden viajar libremente y nada les impone restricciones. En el lado sur está Australia, donde hay sobre todo endemismos, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Visualmente, por supuesto, no se puede ver este límite. La trazó un naturalista británico en 1859, pero tenía razón. En el Pleistoceno, cuando el nivel de los océanos era 120 metros más bajo, las islas se unieron, pero la conjunción de Asia y Australia nunca se produjo. En consecuencia, durante más de 50 millones de años, las aguas profundas entre estas dos grandes zonas de plataforma continental crearon una barrera. La flora y la fauna permanecieron separadas. Curiosamente, esta línea ni siquiera fue cruzada por las aves autóctonas. ¿Por qué? No está claro. Los únicos animales que no consideraron este límite como una frontera fueron los murciélagos. Una vez más, los científicos aún no han averiguado la razón. Hoy hemos hablado mucho de vallas. ¡Mucho! Hablamos sobre las razones para instalarlas, sobre las consecuencias. ¿Y qué crees que pasará si mueves una valla a otro lugar? Resulta que los científicos también pensaron en ello, y no por gusto. Hay un debate creciente en la comunidad científica sobre si la valla para dingos está dañando el medio ambiente. Parece sugerir una solución sencilla: mover una pequeña parte de la valla para ver si puede ayudar a restaurar los pastizales dañados. Sigue el pensamiento cuidadosamente porque es como con las dunas y arbustos, solo que al revés, porque las regiones son un poco diferentes. Cuando los dingos escasean, es bueno para las ovejas, pero no tanto para los demás. Los dingos pueden disuadir a los depredadores más pequeños, como los agresivos zorros rojos y los gatos asilvestrados, lo que a su vez beneficia a las especies autóctonas a reducir la presión general de la depredación. Los ratones están jubilosos. Los dingos también pueden controlar a las cabras asilvestradas, así como a herbívoros autóctonos como canguros y emúes, y todos ellos están desgastando seriamente el suelo. Una solución propuesta para la crisis de extinción de Australia es restablecer las poblaciones de dingos en zonas donde han sido diezmados o extirpados. Primero exterminar, luego restaurar. Eso es muy humano. Y Australia en concreto no tiene nada que ver. El oeste de Nueva Gales del Sur está severamente degradado y sufre de erosión del suelo, comunidades de plantas nativas empobrecidas. Está muy deprimido en términos de extinción. Allí es donde quieren mover la valla para dejar entrar a los dingos y ver si mejora. Todavía no ha empezado, pero nadie se da por vencido, así que estaremos atentos a la evolución. Mientras tanto, Australia ha alcanzado un nuevo nivel de vallas. En 2022 lanzaron aquí unas vallas virtuales, diseñadas para advertir a los animales de los coches que se acercan por la carretera. Estas vallas se han colocado en lugares donde los animales tienen más probabilidades de ser atropellados por las ruedas. Cuando un animal se acerca a una carretera por la que circula un coche, la valla invisible emite ruidos fuertes y también brilla con una luz azul para detener al animal antes de que le alcancen los faros. ¿Tú mismo sabes cómo suele acabar eso? La valla virtual no se llama así por casualidad. Aquí no encontrarás vallas tradicionales, son más bien postes clavados a lo largo de la carretera a cierta distancia. Están conectados en una única red y rastrean todos los movimientos a su alrededor. Y todo esto es en realidad una gran idea, porque de lo contrario habría que construir verdaderas vallas que impiden a los animales desplazarse libremente. De ahí viene el problema con los depredadores, con la comida, con las enfermedades, con la migración. Sin embargo, un gran número de especies salvajes han sobrevivido durante miles de años gracias a heroicas migraciones de larga distancia. Pero muchas de estas grandes migraciones están colapsando ante nuestros ojos. Y la culpa de todo la tienen las vallas. Las vallas de Australia son las más largas del mundo, pero también se están construyendo vallas en otros continentes. Nadie sabe cuántas vallas existen en la actualidad ni dónde se encuentran exactamente. Un estudio que cartografió todas las vallas del sur de Alberta, Canadá, descubrió que hay 16 veces más vallas que carreteras asfaltadas. Si las vallas de nuestro planeta se estiraran en una sola línea, probablemente cubrirían la distancia desde la Tierra hasta el Sol muchas veces. Solo ahora los científicos empiezan a darse cuenta de los peligros de las vallas. Desde el punto de vista ecológico, se ve muy mal. De hecho, no sabemos nada de ellas, por eso las ponemos donde queremos. Incluso las buenas vallas diseñadas para proteger especies amenazadas o restaurar hábitats sensibles siguen siendo perjudiciales para la naturaleza. Por ejemplo, las vallas construidas en Botsuana para evitar la transmisión de enfermedades entre la fauna salvaje y el ganado han impedido la migración de los búfalos salvajes. El resultado son imágenes espantosas de animales heridos y muertos esparcidos a lo largo de las líneas de las vallas. Es en África donde se producen las migraciones de ñus más espectaculares, donde los científicos han descubierto que de 14 especies de grandes mamíferos migratorios, 5 ya se han
han extinguido, y la culpa es en parte de las vallas. Vale, hay una noticia alentadora. Si se eliminaran todas las vallas y otras barreras existentes, las migraciones de animales podrían reanudarse espontáneamente, como un ave fénix que renace de sus cenizas. En 2004 se retiró una valla que bloqueaba la ruta migratoria de las cebras en Botsuana. En 2007 era una de las rutas de migración animal más largas del mundo. Y parece una buena idea, pero no parece ser la respuesta para Australia después de todo. Tenemos que pensar en otra cosa para Australia. Hasta luego.